Capítulo 8, un fanfic de Harry Potter. Título: Doble espalda. Descargo de responsabilidad. Todo lo relacionado con Harry Potter pertenece a J.K. Rowling, básicamente. Si lo reconoces, no es mío. Por favor, no me eches la culpa a los aurores, solo estoy aquí para divertirme. 21 de agosto. Playa de Margate. Margate. James miró a su alrededor con curiosidad mientras aparecía en la playa. Todavía era temprano en la mañana, así que cuando pisó la arena se alegró de ver que la playa estaba agradablemente desierta. Lo lograste. Sonrió mientras se daba la vuelta, reconociendo la voz de Amelia al instante y sonriendo más ampliamente cuando vio que estaba vestida de manera informal nuevamente con jeans más aptos para muggles y una blusa a la que se estaba acostumbrando a verla. Lo hice, respondió con una pequeña risa, caminando y disfrutando la sensación de la arena crujiendo bajo sus pesadas botas. La otra bruja que estaba junto a Amelia era alguien a quien no reconocía en absoluto, pero como estaba allí para encontrarse con Julia Greengrass a petición de Amelia, sintió que era una apuesta segura que estaba allí. Ella era bastante más alta que Amelia, incluso más alta que él, y aunque su ropa luciría un poco fuera de lugar en una playa muggle, la falda larga verde esmeralda y la blusa blanca con joyas esmeralda, no se destacaba drásticamente como la mayoría de las brujas o magos lo hacían. James, te presento a Julia. Amelia asintió, presentándolos mientras él se acercaba. Así que aquí es donde te has estado escondiendo, dijo Julia con una sonrisa irónica, mirando a James de arriba abajo lentamente con un brillo de aprobación. Es bastante rudo, pero no puedo negar que le veo el atractivo. Porque sabes que anhelo tu aprobación, murmuró Amelia secamente, sacudiendo la cabeza hacia su mejor amiga. Bueno, sin duda estás sonriendo mucho más estas últimas semanas, así que supongo que James tuvo algo que ver. Julia le sonrió con desparpajo. Pero dudo que nos hayas traído hasta aquí para que me quede boquiabierta con tu nuevo juguete. Bueno, presumirlo tiene cierto placer, pero no. Amelia negó con la cabeza, sonriendo con sorna al ver cómo Julia se reía de ella. Me temo que vamos a tener que ser bastante directos en esta conversación, así que me perdonarás por no andarme con rodeos, por así decirlo. Pero pensé que siempre disfrutabas yendo con rodeos, respondió Julia con una sonrisa burlona, al notar que James alzaba una ceja hacia Amelia ante la insinuación. Bien, me portaré bien, comentó cuando Amelia la fulminó con la mirada. ¿Qué tienes que decir para sacarme de la cama a estas horas de Merlín? Tenemos pruebas de que quien tú sabes ha vuelto, dijo Amelia sin rodeos, haciendo que Julia palideciera al instante. James resopló al ver cómo Julia miraba a Amelia con horror, con los ojos abiertos y rezando para que fuera solo una broma. Si querías que estuviera catatónica, supongo que así es como se hace. ¿Y lo hiciste mejor? Golpeándome como si me estuvieras dando una bofetada con un pescado mojado, murmuró Amelia, poniendo los ojos en blanco. ¿No estás bromeando? Susurró Julia. Me temo que no, dijo Amelia negando con la cabeza. Se hará público en unas semanas, si todo sale según lo previsto. Bueno, tragó saliva Julia con dificultad, mirando a James y a Amelia. Eso arruinó un día perfecto, murmuró, casi deseando haberse quedado en la cama. Esto empeora, dijo Amelia con una pequeña sonrisa, extendiendo la mano y poniéndola sobre el hombro de Julia para tranquilizarla. ¿Qué podría ser peor que el regreso de quien tú sabes? Preguntó Julia casi con insistencia. Está en Hogwarts, poseyendo a uno de los profesores, explicó Amelia. ¿De verdad no eres sutil? Rió James mientras Julia miraba boquiabierta a su mejor amiga. Por desgracia, es cierto. ¿Intentas arruinarme la semana? Gritó Julia, quitándose la mano de Amelia y alejándose para poder caminar de un lado a otro enfadada. Quien tú sabes ha vuelto, y no solo eso, sino que está delante de mis narices y al alcance de 1000 niños. Preguntó. ¿Y me lo dices ahora, ni 2 semanas antes de que empiece el curso? Nos encargaremos de ello, prometió Amelia, haciendo todo lo posible por calmar a su amiga. De verdad, tenemos un plan. Admito que no es el mejor, pero es el mejor con el que podemos trabajar. ¿Tienes un plan?, ladró Julia con una risa casi histérica. ¿Para enfrentarte a quien tú sabes? Preguntó. ¿Quién demonios eres tú para creer que puedes detenerlo? Perdón, no me presenté bien, dijo James con una sonrisa, dando un paso al frente y extendiendo la mano. James Potter. Se presentó sin rodeos. James Potter. Susurró Julia, mirándolo con una mezcla de asombro y asombro antes de dirigir su atención a Amelia, quien simplemente asintió en señal de confirmación. ¿Estás muerto? El más allá ha sido bueno conmigo, sonrió James secamente. Tú y. Harry, ¿van a lidiar con esto?
Susurró Julia, aún asimilando que aparentemente estaba en una playa con alguien que se suponía muerto hacía mucho tiempo, alguien que era prácticamente una leyenda para las familias de sangre pura. Lo haré, asintió James con firmeza. Harry no se mete en esto. Cuéntamelo todo, hasta el último detalle. Exigió Julia, volviendo su atención a Amelia. Mi pequeña empieza a Hogwarts este año, pero si no va a estar a salvo. Susan también, ¿no lo olvidas? Le recordó Amelia con una mirada fulminante. ¿Crees que no conozco la urgencia de llevármela y largarme de este país lo antes posible? Julia asintió ante esto, aceptando lentamente que Amelia no pondría a Susan en riesgo más de lo que arriesgaría a Daphne o Astoria. «¿Es tu plan?», dijo Amelia encogiéndose de hombros, mirando a James y atrayendo la atención de Julia hacia él. «Muy bien, esto es lo que creo que haremos», empezó James, respirando hondo antes de explicarle a Julia los detalles del plan, con la esperanza de que Amelia tuviera razón sobre en quién podía confiar. 29 de agosto. Hospital de San Mungo para enfermedades y heridas mágicas, Gran Londres. Has vuelto. Amelia resopló de risa mientras entraba a la habitación de Sirius en San Mungo, sacudiendo la cabeza al ver cómo Sirius saltaba de su cama ansiosamente por las noticias y la carta que normalmente traía consigo para sus visitas. Durante la última semana y media, había visitado a Sirius con regularidad, llevándole cartas de Harry y James y enviándoselas de vuelta. Tenía que admitir que, de hecho, había llegado a conocer a Sirius bastante bien durante ese tiempo, y aunque a veces todavía se comportaba como un niño grande, su personalidad más maníaca y su carácter bromista e incontenible se habían atenuado un poco con los tratamientos que había estado recibiendo. De parte de Harry, sonrió Amelia, sosteniendo una bolsa de plástico Muggle y arrojándola suavemente hacia Sirius, quien la atrapó fácilmente y se giró para vaciar con entusiasmo el contenido sobre su cama antes de mirarlos confundido. «Sé que me llamo Black, pero está dando en el clavo demasiado, ¿no?», preguntó Sirius, mirando la ropa Muggle con el ceño fruncido. Llevaba unos vaqueros negros y una camiseta negra con la palabra Rolling Stones estampada al frente y una especie de logo de una mujer sacando la lengua. Una chaqueta corta de cuero negra completaba el conjunto, junto con unos zapatos cómodos. Harry pasó la mayor parte de su vida en el mundo Muggle, y como te llevaré a verlo hoy, pensé que te gustaría vestirte apropiadamente, explicó Amelia, mirándolo con una ceja levantada. «Me voy de aquí», gritó Sirius con alegría, agarrando su túnica azul pálido que le había dado el hospital y comenzando a arrancársela. «Baño negro». Amelia lo detuvo antes de que pudiera avanzar demasiado, dándose la vuelta rápidamente por si acaso ignoraba su grito. «Bien, lo siento». Sirius asintió rápidamente, recogió la ropa y corrió desde su habitación privada al baño contiguo. «¿Hablas en serio? ¿No bromearías con un perro viejo sobre algo así?» «Lo digo en serio», suspiró Amelia, agradecida de poder darse la vuelta sin la amenaza de ver a Sirius mucho más de lo que le gustaría. «Como Harry se va a Hogwarts en unos días, es necesario que tengamos esta conversación pronto». «Eso suena serio», dijo Sirius frunciendo el ceño, saliendo del baño con los vaqueros negros y subiéndose la camiseta por encima del torso tatuado. Y, sorprendentemente, no lo decía en broma. «Estoy segura», murmuró Amelia secamente, observando cómo Sirius forcejeaba con los zapatos antes de ponérselos. «Nos encontraremos con Harry y su guardián, en los bosques a las afueras de Kent», explicó Amelia, repasando el plan que había urdido con James. «¿Aún no me dices quién es?», preguntó Sirius frunciendo el ceño. «Lo haría, pero probablemente no me creerías», explicó Amelia. «Es una de esas cosas que hay que ver para creer». «¿Y el lugar de encuentro apartado?», preguntó Sirius. «Como es muy probable que sea una reunión tensa, no es descabellado gritar, por lo que sabemos», admitió Amelia con una pequeña mueca. «No suena prometedor», murmuró Sirius, poniéndose la chaqueta de cuero de motociclista y admirando lo cómoda que le quedaba. «La verdad es que me arrepiento, esta ropa no está nada mal», admitió con una leve sonrisa mientras admiraba su reflejo. «El tutor de Harry los eligió», explicó Amelia. «Al parecer, sabe que no te gustan las túnicas y los adornos de sangre pura. Pensó que la ropa Muggle podría despertar tu sentido del humor». «Tiene razón», admitió Sirius lentamente. «¿Me conoce entonces?». «Bastante bien», asintió Amelia, dispuesta a concederle eso a Sirius. «Además, tiene una historia bastante larga y fantástica que contarte». «Siempre me han gustado las historias», admitió Sirius con una sonrisa burlona. «¿Y se supone que debo confiar ciegamente en esto?», preguntó, arqueando una ceja. «No», Amelia negó con la cabeza. «¿Me pidió que te dijera una contraseña?».
Al parecer significaría algo para ti. Explicó, haciendo una pausa y haciendo una mueca de dolor al oír lo estúpido que sonaba. No puedo creer que esté diciendo esto, murmuró para sí misma antes de continuar. Juro solemnemente que no estoy tramando nada bueno, dijo en voz alta. El cambio en Sirius fue instantáneo, de su rostro sospechoso y dudoso pasó automáticamente a una expresión abierta y casi ansiosa, con curiosidad brillando en sus ojos y un soplo de nueva vida en su postura. Supongo que fue así, ¿no? Preguntó Amelia, al notar el cambio en el rostro de Sirius. Ah, sí, dijo Sirius con una sonrisa abierta. Al menos puedo saber el nombre de este misterioso guardián antes de que nos veamos. Dijo que lo pedirías, dijo Amelia riendo entre dientes, negando con la cabeza al ver lo bien que James sabía que iría la cosa. Dijo, puedes llamarme Leo, Canuto, sea lo que sea que eso signifique. Leo, sonrió Sirius, mientras las pistas se acumulaban y le daban de nuevo una sensación de diversión. Quienquiera que fuese conocía su habilidad animaga y su nombre. Sabían de los merodeadores y su contraseña, y lo más importante, tenían el suficiente sentido del humor como para usar al director del GMLE como lechuza mensajera para contarle todo esto. ¿De acuerdo, vamos? Preguntó con una sonrisa. Si estás lista, asintió Amelia, sacando una pluma del bolsillo y ofreciéndola. Un traslador que nos llevará directamente allí. Prefiero que no andes por ahí, donde Albus podría llegar hasta ti. Explicó. Me las arreglaré solo para lidiar con Dumbledore, dijo Sirius frunciendo el ceño, pues tenía sus propios planes para el viejo bastardo entrometido. Quizás quieras dejarlas para después de esta reunión, dijo Amelia con una sonrisa cómplice. Créeme, valdrá la pena. Hay mucha confianza de mi parte aquí, Sirius frunció el ceño, pero se acercó para tomar la pluma. Si hubiera querido hacerte daño, podría haberte dejado en Azkaban, señaló Amelia sin rodeos mientras Sirius cogía la pluma. Actívalo. Ordenó en voz alta, activando el traslador y llevándolos a ambos del hospital en un torbellino de color y magia. De pie en el bosque, James estaba cómodamente apoyado contra un árbol, vestido con sus habituales jeans pesados, botas, camiseta y abrigo de piel de dragón, mientras que su yo más joven caminaba nerviosamente por el bosque, claramente tratando de quemar algo de esa energía ansiosa. ¿Pero qué pasa si no le gusto? Estarás bien, rió James, negando con la cabeza divertido. Había tenido una introducción a Sirius muy diferente a la que tenía cuando era más joven. Además, era unos años más maduro. Habían sucedido muchas cosas en esos 3 cortos años, lo que lo había convertido en una persona muy distinta del joven y nervioso Harry que conocía a su padrino por primera vez. Pero la voz de Harry se apagó cuando un hoz y un golpe resonaron en el bosque, interrumpiendo su frase. ¿Serán ellos?, rió James para sí mismo. Supongo que Sirius no tiene práctica con los trasladores. Sonrió divertido al pensarlo. Probablemente habrá algunos gritos, ¿vale? Pero no te está gritando a ti, se enojará por mi aspecto, ¿de acuerdo? Preguntó, intentando tranquilizar a su yo más joven. ¿Pero te pareces a mí? Harry frunció el ceño, mirando a su yo mayor con expresión perpleja. También soy casi idéntico a nuestro padre, señaló James. Que murió la misma noche que te vio por última vez. Explicó. La verdad es que no tengo ni idea de cómo se lo va a tomar. Entonces, ¿debería ir primero? Preguntó Harry nervioso. Iremos juntos, sonrió James, dándole una palmadita en el hombro a su yo más joven. Los Harry tenemos que estar juntos, ¿no? Bien, le sonrió Harry, feliz de dejar que su yo mayor tomara la iniciativa hacia el lugar de donde provenían los sonidos. Mientras se acercaban, ambos pudieron distinguir las voces en el claro. Amelia recordándole a Sirius que mantuviera la calma y Sirius preguntando dónde estaban y dónde estaba Harry. Estoy aquí. El joven Harry sonrió mientras salía del bosque hacia el claro, saludando con cautela a Sirius. Sin embargo, los ojos de Sirius no estaban puestos en el joven Harry, sino que se abrieron de par en par al ver lo que había detrás de él. ¿Quién demonios eres?, preguntó, con los ojos pasando de abiertos y sorprendidos a entrecerrados y amenazantes en una fracción de segundo. ¿Y por qué carajos tienes esa cara? Porque así es como me veo, Canuto, respondió James. Pronks ha muerto. Espetó Sirius, deseando tener una varita para poder maldecir a quien quiera que se hiciera pasar por su mejor amigo. Sí, asintió James con tristeza. Esto pareció paralizar a Sirius. No esperaba que el falso James le diera la razón. Esperaba una negación, alguna historia absurda, mentiras y engaños. No que le diera la razón de verdad. ¿No, cornamenta? No, Pronks, asintió James. ¿Por qué te pareces a él entonces?
¿Incluso llevas su abrigo?, preguntó Sirius. Míralo más de cerca, asintió James, caminando lentamente hacia adelante con su yo más joven a su lado, señalando sus ojos mientras se acercaba para que Sirius pudiera detectar el color diferente. ¿Te pareces? Sirius frunció el ceño, mirando al joven Harry y al falso James. Harry, susurró, como si viera a su ahijado por primera vez. Hola, sonrió Harry nervioso. Has crecido, dijo Sirius con una sonrisa de oreja a oreja, feliz de ver que al menos su ahijado estaba feliz y sano. No te había visto desde que eras un bebé. Le sonrió, dirigiendo su atención al falso James. ¿Quién eres entonces?, preguntó Sirius. He tenido varios nombres, admitió James con sinceridad. Pero es una larga historia, y probablemente querrás pruebas. Depende de lo estúpido que suene. Sirius frunció el ceño pensativo. Soy Harry, de unos 30 años en el futuro, dijo James sin rodeos. ¿Qué te parece? Sirius simplemente parpadeó ante eso, permaneciendo en silencio por un momento antes de parpadear de nuevo y soltar una carcajada aguda. Definitivamente bastante estúpido, exclamó, poniendo los ojos en blanco. Vamos, ¿quién eres? Soy yo, dijo Harry sonriendo, feliz de tener algo que aportar. Eso no es posible, cornamenta, dijo Sirius, negando con la cabeza. Los giratiempos no funcionan así, dijo con firmeza. Última oportunidad, ¿quién eres? Soy Harry Potter, dijo James con firmeza. Tú eres Sirius Orion Black, Canuto para sus amigos. Papá era Cornamenta, Lunático era Remus y Pettigrew era Colagusano. Creciste en Grimmauld Place, pero te escapaste durante el verano en Hogwarts y te fuiste a vivir con los Potter. Fuiste miembro de la Orden del Fénix de Dumbledore, aunque es un viejo manipulador que dejó que te pudrieras en prisión todos estos años. ¿Cómo supiste todo eso?, preguntó Sirius, entrecerrando los ojos otra vez. Soy Harry, dijo James sin rodeos, poniendo los ojos en blanco. Porque me lo dijiste, me lo dirás, lo que sea. Gruñó, negando con la cabeza. Mira, no pedí esto, no intenté volver aquí, era feliz viviendo mi vida como Auror, pero aquí estoy. Gruñó, señalando a su alrededor. Sirius frunció el ceño ante eso, dio un paso adelante y a mitad de paso cambió a su personaje de Canuto, haciendo que el joven Harry saltara hacia atrás sorprendido y lo mirara con asombro. Dio unos pasos más cautelosos hacia el falso James, olfateándolo con recelo y caminando a su alrededor, olfateándolo y buscando cualquier indicio de un truco o un glamour. Creo que te preferí a ti la última vez, gruñó James para sí mismo, alborotándose el cabello con frustración cuando se dio cuenta de que al menos el loco, medio hambriento y maníaco Sirius lo había escuchado en la casa de los gritos. Padfoot gruñó ante eso, y su forma de Grim le mostró los dientes al falso James. Lo que no esperaba era que el falso James se transformara y ondulara con su pelaje dorado, antes de que Canuto se enfrentara rápidamente a alrededor de 500 kilos de león, directamente en su cara. Harry se alejó rápidamente del lugar y se acercó a Amelia mientras Sirius y James se merodeaban uno alrededor del otro. ¿Qué están haciendo? Presentando, magos, murmuró Amelia, sacudiendo la cabeza al verlo. Canuto pareció tomarse un momento para armarse de valor antes de gruñir nuevamente, mostrándole los dientes al león. Leo, en respuesta, soltó un rugido que prácticamente ensordeció a Canuto antes de transformarse de nuevo en James, mirando fijamente al Grim, que ahora estaba encogido con la cabeza bajo las patas. ¿Vamos a hablar ahora? ¿O prefieres terminar con los arañazos y mordiscos? Canuto gimió de nuevo antes de transformarse, levantándose lentamente como Sirius otra vez y acercándose a James. Harry, susurró, mirándolo fijamente a los ojos. Hola Sirius, dijo James con una sonrisa cariñosa. ¿Cómo es posible?, preguntó Sirius, mirando primero a Harry y luego a su versión más joven. No deberías estar aquí. ¿Qué demonios si lo sé?, admitió James. Pero si no lo supiera, seguirías en Azkaban los próximos 2 años antes de escapar. Explicó encogiéndose de hombros. ¿Me escapé? Sirius sonrió ampliamente, pensando que esa debía haber sido la broma más épica de la historia. Para atrapar a Pettigrew, fue a Hogwarts disfrazado de rata, explicó James. Pettigrew, gruñó Sirius. ¿Está en Hogwarts? Lo era, admitió James pensativo. Lo sea o no esta vez, su voz se apagó con un encogimiento de hombros. Vivía como la rata mascota de uno de mis compañeros de piso, pero ya que ha salido en todos los periódicos que ahora eres libre, explicó, encogiéndose de hombros, pues no tenía ni idea de cómo eso iba a cambiar las cosas. ¿Lo atrapé?, preguntó Sirius esperanzado. No, se escapó. James negó con la cabeza.
Maldición, Sirius frunció el ceño con desaliento. ¿De verdad eres Harry? ¿De verdad eres del futuro? Tengo un pensadero lleno de recuerdos, si quieres, explicó James. Aunque probablemente no te gusten. ¿Dónde está Mooney? Preguntó Sirius, mirando a su alrededor. ¿En serio? Ni idea. Admitió James frunciendo el ceño. ¿No conoces a Mooney? Sirius frunció el ceño, mirando primero a James y luego al joven Harry. Pero, él, pensé, Sirius se tambaleó, intentando ordenar sus ideas. ¿Cuándo conociste a Mooney? Preguntó, mirando ahora al Harry mayor. En tercer año, Dumbledore lo contrató como profesor de defensa, pero no me enteré de que era amigo de papá hasta más o menos a mitad de año, explicó James. ¿Por qué no? Exigió Sirius. ¿Por qué no me lo dijo? Replicó James con una mirada fulminante. No empieces conmigo, Sirius, ya tengo bastante con lo que tengo ahora mismo sin que tus payasadas de drama se sumen a ello, dijo con firmeza. Ningún hijo de cornamenta podría crecer tan serio, espetó Sirius. ¿Qué te pasó? Moriste. Gritó James. Mamá y papá murieron, tú moriste, Remus murió, todos murieron. Gritó, enfrentándose a Sirius. ¿Quieres saber cómo ha sido mi vida? Ahí está. Todos murieron, espetó. Tuve a Dumbledore controlando mi vida, criándome hasta casi suicidarme para derrotar a Voldemort. Es un milagro que haya sobrevivido, así que me perdonarás si no estoy de humor para tus travesuras cuando solo tuve unos meses para conocerte la última vez. Yo morí. Sirius palideció, retrocediendo tambaleándose por el shock. Departamento de Misterios, dentro de 5 años, explicó James sin rodeos. Bellatrix te pilló desprevenido y atravesaste el velo. ¿Estoy muerto? Susurró Sirius. Más muerto que la música disco, replicó James. Así que, ahora que tengo esta oportunidad milagrosa de cambiarlo todo y arreglar toda esta mierda, ¿vas a dejar de ser la reina del drama por 10 segundos y escucharme de verdad? Lo siento. Sirius parpadeó. ¿Debería disculparme por algo que aún no he hecho? Frunció el ceño al pensarlo. Nunca te dejaría sola, cornamenta, créeme. Lo hiciste, suspiró James, alborotándose el pelo. Pero no fue tu culpa. Con tu ida y escondiéndote de los aurores, Dumbledore te mantuvo escondido en Grimmauld Place. ¿Ese basurero? ¿Por qué demonios volvería a poner un pie en esa casa? Preguntó Sirius. Porque Dumbledore necesitaba una sede para su pequeño club, y si te mantenía allí, podría controlar cuando podía verte. ¿Y qué me enseñabas? Explicó James sin rodeos. ¿Dumbledore hizo eso? Sirius frunció el ceño. No le gustaba nada de lo que oía sobre Dumbledore últimamente. ¿Ya terminaron de discutir? Preguntó Harry, levantando la vista de donde los había estado observando con Amelia. Porque por fin tengo una familia que me gusta, y no me gusta que discutan, dijo con firmeza, cruzándose de brazos con expresión seria. ¿Le enseñaste eso? Preguntó Sirius, mirando a James con una ceja arqueada. A Mimi ni yo se le ocurrió eso solo, rió James, negando con la cabeza. Nosotros, crecimos con los Dursley, mi tía, la hermana de Lily. No era precisamente el mejor lugar. Lo había oído, dijo Sirius con expresión sombría. ¿Sacaste a Harry de ahí? En cuanto supe que podía cambiar las cosas aquí, asintió James. Lleva viviendo conmigo casi 2 meses, explicó. ¿Y bien? ¿Ya terminaron? Preguntó Harry, mirando a los 2 hombres adultos. Ya terminamos, asintió James. Te dije que habría gritos. Dijiste que él gritaría, no tú. Harry frunció el ceño mientras se acercaba a los 2. Mucho gusto, dijo con una leve sonrisa hacia Sirius. Me alegra verte de nuevo también, cornamenta. Sirius rió, mirando a Harry más joven. ¿Entonces ahora te llaman Leo? Preguntó, mirando a Harry adulto. Supongo que eso es menos confuso que llamarlos Harry a ambos. En realidad, James frunció el ceño, alborotándose el pelo. Estoy fingiendo ser mi padre, para que Dumbledore no pueda usarlo como excusa para llevar a Harry de vuelta con los Dursley. ¿Estás fingiendo ser James? Preguntó Sirius antes de calmarse y pensarlo un segundo. Si eres quien dices ser, entonces, si alguien tiene derecho a hacerlo, eres tú. Asintió, respirando hondo. Pero no te llamaré James ni Bronx por ahora. Eres Leo, eso es todo por lo que a mí respecta. Deberías haber visto su cara la primera vez que lo llamé papá. Harry le sonrió a Sirius, con la diversión reflejada en su rostro. ¿Llamas, papá, a tu yo mayor? Gimió Sirius en voz alta, mirándolos a ambos. ¿Y te preguntas por qué estoy buscando un sanador mental? Murmuró James secamente, mirando a Amelia poniendo los ojos en blanco.
Ante eso, Sirius soltó una carcajada, mirando a los dos Harry con asombro mientras James se acercaba y rodeaba los hombros de Amelia con el brazo. Espera, tú y. ¿Ustedes dos? ¿Tienes algún problema con eso? Preguntó Amelia, levantando peligrosamente una ceja. No, no, para nada. Sirius negó con la cabeza rápidamente, levantando las manos en señal de rendición. Solo me preguntaba si tienes alguna hermana menor a quien puedas presentarme. Ya tenemos bastante que hacer sin que andes persiguiendo brujas, gruñó James, poniendo los ojos en blanco ante las travesuras de Sirius. Voldemort ha vuelto, dijo, calmando considerablemente los ánimos. ¿Cómo? Preguntó Sirius. Fabricaba horrocruxes, filacterias, contenedores de almas para burlar a la muerte, explicó James frunciendo el ceño. Sé lo que es un horrocrux, gruñó Sirius, desestimando la explicación. ¿Horrocruxes, más de uno? 5, asintió James. 5 por ahora. Ya destruí uno y sé dónde están los demás. Explicó. ¿Los estás cazando? Sirius asintió con aprobación. ¿Entonces podemos matar a ese bastardo para siempre? Ese es el plan, asintió James, ignorando cómo Amelia le dio un golpe al brazo a Sirius por maldecir delante de Harry. En Grimmauld, Creature lo tiene. Regulus se lo robó a Voldemort. Intentaba volver al bando correcto. Regulus, él estaba luchando contra Voldemort. Susurró Sirius en estado de shock. Murió intentando destruirlo, asintió James, extendiendo la mano y poniéndola sobre el hombro de Sirius. Cuando estés listo, podemos ir a Grimmauld Place y destruirlo también. Cuando, Sirius sonrió agradecido, admitiendo que al menos necesitaba unos días para asimilarlo todo antes de volver a la antigua casa de la familia Black. ¿Tienes algún plan? Siempre, sonrió James. ¿Te pareces mucho a tu papá, lo sabías? Preguntó Sirius, sonriéndole con cariño. Pero. Tengo los ojos de mi madre, terminó James, poniendo los ojos en blanco ante la frase que había escuchado tantas veces. De acuerdo, rió Sirius, aplaudiendo. ¿Y ahora qué? Ahora, nos conocemos, dijo James, sonriendo, señalando a su yo más joven y a Amelia. ¿La mansión? Preguntó, mirando a Amelia. ¿Sirius? Preguntó Amelia, mirándolo antes de continuar. Los Potter viven en la mansión Potter, ubicada en los bosques al borde del distrito de los Picos, a las afueras de Onley. Sirius parpadeó un segundo antes de que esa certeza se apoderara de su mente y se asentara allí, permitiéndole recuperar todos los recuerdos de la mansión Potter y de vivir allí con James, Flea y Eugenia. ¿La encontraste? Exhaló felizmente, satisfecho al ver cómo todos los recuerdos volvían a él. Creía que los dementores me los habían robado. Lo encontré, le devolvió la sonrisa James. Vamos a comer algo. Sonrió, observando cómo Amelia sujetaba a Harry para aparecerlo antes de que él agarrase a Sirius y lo llevara a la mansión Potter. Capítulo 9, un fanfic de Harry Potter. Título. Doble espalda. Descargo de responsabilidad. Todo lo relacionado con Harry Potter pertenece a J.K. Rowling, básicamente, si lo reconoces, no es mío, por favor, no me eches la culpa a los aurores, solo estoy aquí para divertirme. Anne. Texto menor tomado de Harry Potter y la piedra filosofal de J.K. Rowling. 1 de septiembre. Estación de King's Cross, Londres. ¿Cómo estaba Sirius cuando te fuiste? Preguntó Amelia mientras caminaban por la zona mugle de la estación de King's Cross, con Harry y Susan a la cabeza con sus carritos, ansiosos por llegar al tren y emprender su viaje hacia Hogwarts. Quejándose de que lo dejaran fuera, lo de siempre, la verdad. Murmuró James, atento a la estación por si acaso los Weasley o alguien más reconocía. Pero se quedó en la mansión. Por fin le he metido en la cabeza que, si algo sale mal, es la única persona a la que Harry podrá recurrir. ¿Qué dijo a eso? Preguntó Amelia con una ceja levantada mientras señalaba con la cabeza al grupo de 3 aurores que patrullaban la estación esa mañana. Se quejó de que lo habían dejado fuera de la broma más grande de la historia, pero se sentó en el sofá y metió la nariz en una revista, explicó James encogiéndose de hombros. Solo está enojado porque voy a enfrentarme a Dumbledore y él está atrapado en la mansión. Estar atrapado en Azkaban no le ha ayudado mucho a madurar. Le llevará tiempo aceptar que ya no es un niño de Hogwarts, explicó Amelia con paciencia. Ese es el problema, suspiró James, alborotándose el pelo con frustración mientras cruzaban el muro de piedra que separaba la zona mugle del andén y caminaban hacia el andén 9 3/4, donde Harry y Susan ya los esperaban. Me mira como si fuera otro James, intentando revivir sus años dorados.
No puede aceptar que eso no vaya a suceder. Dale tiempo, solo han pasado unos días, tiene mucho que asimilar, señaló Amelia con paciencia mientras se dirigían al tren, asegurándose de que Susan y Harry estuvieran juntos entre la multitud y hablando entre ellos. ¿Tienes tu escudo? Preguntó en un susurro. James asintió, dándose un golpecito en el cinturón, donde lo había abrochado debajo del abrigo. También le he actualizado los amuletos y le he añadido algunos propios. Y tengo la varita y lo demás, explicó, sabiendo que llevaba la piedra de la resurrección al cuello y la capa de invisibilidad en el bolsillo interior. ¿Estás seguro de que esto va a funcionar? Preguntó vacilante, deteniéndose frente a los vagones del tren donde esperaban Susan y Harry. Totalmente seguro, dijo James encogiéndose de hombros. De acuerdo, iremos en el tren contigo, así que puedes dejar tus baúles y cosas en el compartimento con nosotros, pero sé que quieren echar un vistazo al tren y conocer a algunos de sus compañeros de clase, así que puedes buscar tu propio compartimento si quieres. Gracias. Harry sonrió con entusiasmo, feliz de hacer nuevos amigos en su viaje en tren hacia la escuela mágica. Vamos, te ayudo a subir, dijo James con una sonrisa, cogiendo el baúl de Harry del carrito y dejándolo a cargo de la jaula de Edwig. Y recuerda, durante la clasificación y antes, no mires a nadie a los ojos. Si alguien intenta algo, ven a buscarme enseguida, ¿de acuerdo? ¿Vienen los dos a Hogwarts con nosotros? Preguntó Susan, mirando a su tía en busca de una explicación. Solo por el viaje en tren, no nos quedaremos mucho tiempo, explicó Amelia con una sonrisa, deseando poder contarle a Susan más sobre sus planes, pero sin querer arriesgarse a que alguien usara legeremancia con ella antes de que pudieran concluir el asunto. Ah, está bien. Susan se encogió de hombros. Levantó la cesta de mimbre donde estaba su gatito gris pálido para que su tía pudiera ayudarla con su baúl. No tardaron mucho en encontrar un vagón vacío, y se acomodaron allí después de dejar el equipaje del niño en los portaequipajes superiores. Una de las ventajas de llegar temprano era que prácticamente podían elegir el tren. Había pasado tiempo extra esta mañana asegurándose de lucir casi idéntico a las fotos que tenía de su padre, encontrarlas en la mansión de sus abuelos había sido una bendición, por lo que logró transfigurar un par de anteojos al mismo estilo exacto que James había usado, peinó su cabello en el aspecto desordenado apropiado que James favorecía y pasó tiempo extra cubriendo su cicatriz adecuadamente con maquillaje muggle, lo que provocó una cantidad interminable de comentarios y burlas de Sirius. Todo ese trabajo combinado con los lentes de contacto color avellana que Amelia le había comprado cambiaron su apariencia drásticamente, e incluso Sirius respiró profundamente cuando lo vio por primera vez y exclamó en voz alta: Bronx vuelve a cabalgar. Vamos, sé que no quieren estar con nosotros, los viejos, todo el viaje, dijo Amelia sonriendo desde donde se había sentado junto a James. Vayan a echar un vistazo, preséntense y diviértanse. Ya saben dónde estaremos si nos necesitan. Gracias, tía. Le devolvió Susan la sonrisa, saltando de su asiento con entusiasmo para empezar a buscar a Ana y conocer a los demás. Vamos, dijo James riendo entre dientes, señalando a Harry con la cabeza. ¿Recuerdas a todos los que te hablé? Asintió Harry, habiendo memorizado todos los nombres que su yo futuro le había contado. Diviértete entonces, se rió James para sí mismo mientras su yo más joven salía corriendo con Susan, ambos obviamente buscando personas de su misma edad con las que comenzar a hablar. Aún no hay rastro de los Weasley, comentó Amelia, mirando por la ventanilla del tren alrededor del andén. Solo faltan menos cuarto, aún es temprano para ellos, explicó James negando con la cabeza. No llegarán hasta que el tren esté prácticamente listo para partir. Todos los años es lo mismo. Amelia meneó la cabeza con incredulidad ante eso, no era difícil llegar a la plataforma del tren a tiempo, y llegar tarde correría el riesgo de perder el tren por completo y tener que hacer otros arreglos para llegar a Hogwarts, algo que ningún estudiante de primer año querría pasar. Ahí está Julia, comentó Amelia, señalando con la cabeza hacia la ventana, donde podía ver a Julia Greendras entrando por el portal con Daphne y Astoria. ¿Todavía no recuerdas a Daphne? No realmente, dijo James encogiéndose de hombros. Fue hace 25 años, y mis años escolares no fueron precisamente tranquilos, admitió. Podría haber estado en Ravenclaw, Hufflepuff o incluso Slytherin y no me habría fijado en ella, explicó. Menos mal que ya no eres tan despistado. Amelia le sonrió con suficiencia, asintiendo respetuosamente por la ventana cuando Julia los vio. ¿Le pediste a Harry que vigilara a Susan y Daphne? Sí, asintió James.
Dijo que los vigilaría a ambos, pero si lo hacemos todo bien hoy, no debería tener motivos para hacerlo. ¿Y con qué frecuencia todo sale según lo previsto? Preguntó Amelia con recelo mientras Julia acompañaba a Daphne al tren y se unía a ellas en su compartimento para dejarles su baúl y su lechuza antes de que Daphne fuera a buscar a Harry y Susan. Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. En Hogwarts, Albus Dumbledore esperaba noticias con impaciencia. Había enviado a su espía de mayor confianza vigilando el andén 9 3/4 esa mañana, con la esperanza de recibir noticias de que el joven Harry Potter había subido al tren y, aún más importante, noticias sobre quién había estado con el joven señor Potter. Por supuesto, también le había informado a Molly Weasley que ella, como siempre, estaría pendiente de Harry y con gusto lo ayudaría a adaptarse a su nueva vida. Ronald iba a interceptar a Harry en el tren y entablar amistad con el joven solitario. Una vez en Hogwarts, podría pasar un tiempo con Harry con más discreción para averiguar qué había estado pasando y trabajar para que Harry volviera con sus familiares. Hasta ahora, sin embargo, nada iba bien. Había estado buscando a Sirius Black por todas partes durante los últimos días tras enterarse de que lo habían liberado de San Mungo, pero ni Kingsley ni Alastor habían conseguido oír siquiera un rumor de que Sirius apareciera por el callejón Diagon, Oxmeade o cualquier otro lugar. Era casi como si Sirius hubiera desaparecido de la faz de la Tierra, y Albus estaba casi convencido de que había huido del país para empezar de cero en otro lugar. Era una decisión impulsiva y absurda a sus ojos, pero era algo que podía imaginar perfectamente a Sirius haciendo. ¿Severus? Albus levantó la vista de su escritorio cuando la puerta de su despacho se abrió de golpe. La pesada puerta de madera se estrelló contra la mampostería con un golpe ensordecedor. Severus entró sigilosamente en la oficina, con el rostro aún más pálido de lo habitual y una expresión como si acabara de ver un fantasma. Severus, ¿qué ocurre? ¿Encontraste a Harry Potter? ¿Potter? ¿Potter? Sí, encontré al mocoso, claro, él no es el problema, gruñó Severus. Potter también estaba allí. Gritó. ¿Potter? Albus frunció el ceño, sin entender de qué estaba hablando Severus. Maldito James Potter. Gritó Severus. Estaba allí, con ese mocoso suyo, y Amelia Bones, paseando y charlando como si fueran viejos amigos. Severus, eso no es posible, dijo Albus con voz tranquilizadora. Seguramente debes de estar. Reconozco a James Potter cuando lo veo. Exclamó Severus. Ese era el maldito James Potter. Jamás olvidaré esa cara. Gruñó. James y Lily están muertos, lo sabemos, explicó Albus, fingiendo melancolía al hablar con Severus. Sé que desearías que no fuera así, pero el hecho es que... Si tuviera que alucinar con un maldito Potter, no sería con James ni con ese mocoso suyo, espetó Severus, asegurándose de que Albus supiera de quién hablaba. Te lo digo. Era James Potter. Eso no es posible, dijo Albus con firmeza. Nunca se encontraron sus cuerpos, ni sus varitas, ni nada, le espetó Severus a Albus. Hiciste que llenaran una tumba vacía como lápida, para alimentar esa ridícula leyenda que te inventaste sobre el mocoso Potter. Si James o Lily hubieran sobrevivido esa noche, lo habría sabido, dijo Albus con seguridad. Me habrían contactado. Sus cuerpos simplemente fueron destruidos por la misma magia que destruyó a Voldemort. Porque se suponía que debían confiar en ti después de que ese patán le quitara al mocoso a Black. Gruñó Severus, negando con la cabeza. Fue James Potter, te lo aseguro. Sobrevivió de alguna manera, y ahora todo esto te está atormentando. No fue James Potter. Gritó Albus, levantándose del escritorio y golpeando las manos. Los Potter murieron, sacrificándose para asegurar la supervivencia del joven Harry. Se acabó. Entendido. Gritó, asegurándose de que Severus prestara atención a cada palabra. Procederás exactamente como lo habíamos planeado, te asegurarás de que el joven Harry se mantenga humilde y menospreciado. Esto reforzará su idea de acudir a mí cuando crea que puedo ayudarlo. No funcionará, Severus negó con la cabeza con firmeza. Así debe ser, susurró Albus, más para sí mismo que para nadie más. Ahora, Cornelius ya me está dando la lata para que permita la entrada de más visitantes al gran comedor esta noche para la clasificación, así que perdónenme si no tengo tiempo para ocuparme de esto ahora mismo. Severus ni siquiera se molestó en responder a eso, simplemente giró sobre sus talones y salió de la oficina sin siquiera detenerse a cerrar la puerta detrás de él. Imposible, susurró Albus para sí mismo, no había absolutamente ninguna manera de que los Potter hubieran sobrevivido, no podían haberlo hecho, estaba seguro de eso. Él procedería según lo planeado, y todo saldría bien para el bien común.
Eso era lo importante. El expreso de Hogwarts. Viaja al norte de Cambridge. 3 horas después de iniciado el viaje de más de 8 horas de duración, James y Amelia estaban felizmente descansando en su camarote con un libro cada uno, charlando amigablemente sobre sus planes para los próximos días. Harry, Susan y Daphne habían regresado 2 veces, una para informarles que Ron Weasley ya había intentado integrarse al grupo, logrando insultar tanto a Susan como a Daphne en el proceso, y una segunda vez cuando vinieron a pedir dinero para obtener algunas golosinas del carrito. ¿Sí? Gritó Amelia, levantando la vista de su libro al oír que se abría la puerta del carruaje. Mis disculpas, no sois estudiantes. James hizo lo posible por no poner los ojos en blanco ante el comentario idiota mientras levantaba la vista y reconocía al prefecto en la puerta del carruaje como un joven Percy Weasley de 5º año. Madame Egones, jefa del DMLE, estamos aquí escoltando el tren para asegurarnos de que todo esté a tiempo, explicó Amelia, levantando su escudo dorado y usando la historia que había inventado al hablar con Cornelius, convenciéndolo de que había sido idea suya tener un auror escoltando el tren. Ya veo, asintió Percy con tono formal. Debería haberme informado, pero soy prefecto. El Departamento de Educación de Hogwarts no supervisa sus planes con los prefectos de Hogwarts. El propio ministro autorizó los preparativos, explicó Amelia con frialdad, mirando a Percy con severidad. ¿Algo más? No, Madame Egones, dijo Percy rápidamente, ajustándose las gafas antes de cerrar la puerta del carruaje y alejarse a paso rápido. ¿Siempre fue así? Preguntó Amelia, mirando a James en busca de una explicación. Está empeorando, resopló James, negando con la cabeza. Acabó trabajando en el ministerio con Crouch, y luego llegó a ser asistente de Fudge. Explicó encogiéndose de hombros. Es un pequeño imbécil pretencioso al que solo le importan las normas. Dale un montón de papeleo y estará más contento que un escarabajo en un montón de oro. ¿Ambiciosa? Preguntó Amelia con curiosidad. Peligrosamente, asintió James con un gruñido. Pero no le tenía lealtad a nadie. Se volvió contra su familia y amigos, contra todos. De todas formas, no es que tuviera amigos de verdad, explicó encogiéndose de hombros. Solo cambió de opinión cuando Voldemort atacó Hogwarts al final. Ni siquiera fue a la boda de su hermano. Siempre me he preguntado cómo había acabado en Gryffindor. Sin duda es más bien Slytherin, igual que los gemelos, pero al menos admitieron haber amenazado con quemar el sombrero seleccionador si los metían en Slytherin. Soltó una carcajada al recordar cómo George se lo había explicado una noche, mientras bebían whisky de fuego. No parece que hayas tenido muchas buenas experiencias con la familia Weasley, comentó Amelia, cerrando su libro y mirando a James con atención. 50 y 50, en realidad, admitió James con un suspiro. Percy era una pesadilla que se puso del lado del ministerio cuando empezaron su pequeña campaña contra mí. Ginny era una pequeña fan que nunca superó sus obsesiones. Molly es una arpía controladora que grita y vocifera a la mínima oportunidad. Pregunta por ahí, sus aullidos a los Weasley en Hogwarts ya son casi legendarios. Explicó encogiéndose de hombros. Ron, bueno, ya sabes la historia. James hizo una pausa pensativa. Me llevé bastante bien con los gemelos. Cuando abrieron su tienda de bromas, siempre fueron muy amables y estaban encantados de charlar. Explicó. Bill estaba bien, pero no pude pasar mucho tiempo con él, y con Charlie tampoco. ¿Y Arthur? Le preguntó Amelia. Me llevé bien con él. No diría que lo vi lo suficiente después de Hogwarts como para ser amigo mío, pero estaba dispuesto a acogerme cuando lo necesitaba y me llevó al Mundial de Quidditch. Le debo esas cosas, pero siempre se hacía a un lado cuando Molly se desahogaba y la dejaba gritarle a quien quisiera sin decir nada, explicó James con un suspiro. Puede que sea un buen hombre, pero deja que Molly se salga con la suya y no le importa cómo afecte al resto de la familia. Asintió Amelia, asimilando la información y pensándola bien. ¿Estás segura de que Harry volverá a Gryffindor? Bastante, James se encogió de hombros, feliz por el cambio de conversación. No he cambiado tanto. 2 meses viviendo en la mansión conmigo no le deben haber afectado mucho. No estoy tan segura, Amelia frunció el ceño pensativa. Desde que Susan y Harry empezaron a charlar, ambos han pasado más tiempo con la nariz metida en los libros de lo que recuerdo haber visto a Susan antes. ¿Crees que serán Ravenclaw? Preguntó James, arqueando una ceja y resoplando ante la idea. No lo veo, dijo con una risita seca. Solo digo que no te sorprendas, respondió Amelia riendo. 2 meses de cambios, no sabes el efecto dominó que tuvieron en otras cosas. ¿Te gusta?
Preguntó James con curiosidad, acomodándose para que Amelia pudiera apoyarse en su hombro con mayor comodidad. Sirius, por ejemplo. ¿Me dijiste que le ha estado escribiendo a su amigo Remus? Señaló Amelia. Pero también dijiste que no conociste a Sirius ni a Remus hasta tercer año. ¿Y? James hizo una pausa, mirando a Amelia con una expresión curiosa. Entonces, Harry vive contigo. Sirius está libre, y es probable que Remus conozca a Harry 2 años antes, señaló Amelia. Barty está en Azkaban, Coach Junior ha sido entregado a los Dementores, lo que arruina todo tu año del torneo de los 3 magos, y esas son solo las cosas que has afectado directamente, explicó. Esos cambios afectarán a otros cambios, y así sucesivamente. Lo cual será imposible de predecir, dijo James haciendo una mueca al darse cuenta de lo que ella estaba señalando. Podemos asumir que Voldemort aún posee al profesor Quirrell. Aún necesita acceder a la piedra filosofal, ¿cierto? Preguntó Amelia. No creo haber cambiado nada que pueda cambiar eso, murmuró James dubitativo, intentando reflexionar sobre lo sucedido hasta el momento. Dumbledore debería haber trasladado la piedra a Hogwarts hace semanas, justo después de mi cumpleaños, creo, así que cosas como la libertad de Sirius y los grandes cambios no deberían haberlo afectado. Esperemos que así sea, exhaló Amelia, acomodándose contra James por ahora mientras trataba de concentrarse en el viaje que le esperaba. Sí, admitió James para sí mismo, reclinándose en su silla y concentrándose en la batalla que se avecinaba. 4 compartimentos más abajo, los jóvenes Harry, Susan y Daphne estaban pasando el mejor momento de sus vidas lejos de sus tutores y estaban más que felices de pasar el viaje charlando entre ellos. Vamos. Te reto. Se rió Susan, extendiendo un puñado de grajeas de todos los sabores. Harry hizo una mueca por un segundo antes de armarse de valor y escoger uno de los frijoles al azar antes de llevárselo a la boca y masticarlo rápidamente, su rostro cambiando a sorpresa al principio, luego a desconcierto. ¿Qué conseguiste? Preguntó Daphne desde su asiento. Roast beef, explicó Harry después de tragarse el frijol. Qué raro, no asqueroso ni nada, pero raro. Una vez me dieron uno de hierba, explicó Susan con un escalofrío fingido. Mi tía jura que le dieron uno con sabor a hígado. ¡Qué asco! Siseó Daphne, negando con la cabeza. Ahora te toca a ti. Se rió, señalando a Susan. Bien, asintió Susan, cogiendo una de las judías verdes y metiéndosela en la boca, masticando un segundo antes de tener arcadas y tragar rápidamente. Coles de Bruselas. Exclamó, sacando la lengua con asco. Ahora es tu turno, dijo, extendiendo la mano hacia Daphne. ¿Tengo que hacerlo? Daphne hizo una mueca, intentando apartarse del puñado de frijoles. Continúa, se rió Harry al ver la cara de disgusto que puso Daphne. Bien, pero si es malo, la culpa es vuestra. Dijo Daphne con firmeza, mirándolos fijamente mientras tomaba lentamente una judía naranja y la mordisqueaba con recelo. Queso. Dijo tras un momento de reflexión, metiéndose el resto de la judía en la boca. No está tan mal, admitió Susan encogiéndose de hombros. Podría haber sido peor, podrías haberte ensuciado, oh. Su voz se apagó cuando se abrió la puerta del carruaje, con 3 chicos de pie en el umbral mirándolos. ¿Es cierto? Dijo el chico rubio del centro con una mueca de desprecio. Por todo el tren dicen que Harry Potter está en este compartimento. ¿Así que eres tú? Preguntó, mirando a Harry. Sí, Harry se encogió de hombros, mirando al chico rubio y a los 2 que estaban con él y que le recordaban a Dudley en sus días malos. Oh, este es Crabbe y este es Goyle, el chico rubio los presentó, señalando a ambos lados. Y yo me llamo Malfoy, Draco Malfoy, explicó. Greendras, asintió, mirando a Daphne. Bueno, al menos estás haciendo buenos amigos, ¿y tú quién eres? Preguntó, mirando a la otra chica en el compartimento. Susan Bones, se presentó Susan rápidamente. Familia Bones, sangre pura, bien. Draco asintió, mirando a Harry. Es agradable ver a otras personas que saben qué tipo de amigos deberían hacer. Hemos sido amigos por un tiempo, dijo Susan encogiéndose de hombros y mirando hacia arriba. Bueno, Greendras, supongo que estarás en Slytherin, como el resto de tu familia. Draco asintió. Aprenderás, Potter, que Slytherin es donde estarán todas las personas importantes. Creo que estaré en Gryffindor, como mis padres, dijo Harry con firmeza. Recordando todo lo que su yo mayor le había contado sobre Draco Malfoy. Además, ¿qué tan astuto es ser seleccionado para una casa donde todos creen que eres astuto? Preguntó con una risita. ¿No es mejor hacer amigos en todas partes? La casa Slytherin no se trata solo de la astucia de Potter, más te vale recordarlo, dijo Draco con desdén.
Crabbe, Doyle, vengan, ordenó, dándose la vuelta y alejándose del carruaje sin siquiera cerrar las puertas. Bueno, eso pasó. Harry se rió para sí mismo, levantándose y cerrando las puertas del carruaje. ¿De verdad crees que estarás en Gryffindor? Preguntó Daphne en voz baja, mirando a Harry. Definitivamente, asintió Harry. Mis padres lo eran, y mi papá dice que estoy seguro de que lo lograré. Explicó con una sonrisa, feliz de que su yo mayor le hubiera transmitido lo que le iba a pasar. Probablemente estaré en Slytherin, la mayoría de mi familia estuvo allí, admitió Daphne con el rostro abatido. Pero, eso significa que no. Oye, ¿seguiremos siendo amigos?, dijo Harry encogiéndose de hombros. Claro que sí, dijo Susan, asintiendo con entusiasmo. No es que te estés convirtiendo en un Malfoy ni nada por el estilo, explicó riendo. Pero los Slytherins nunca son amigos de los Gryffindors, explicó Daphne con expresión de desconcierto. Entonces seremos los primeros, dijo Harry con una sonrisa. No voy a dejar que una túnica de color me diga con quién puedo ser amigo y con quién no. Es una estupidez. Además, mi padre dijo que tenía amigos en Hufflepuff y Ravenclaw cuando estaba en el colegio, así que no me molesta en absoluto. Vaya. Sonrió Susan, aprobando. Además, voy a ser una Hufflepuff como mi madre y mi tía, lo sé. Sonrió de oreja a oreja. Así que seré amiga de las dos, pase lo que pase. La lealtad a Hufflepuff en su máxima expresión, sonrió Daphne, agradecida de que tanto Susan como Harry no fueran a repudiar su amistad si ella terminaba en Slytherin. Y orgullosa. Susan volvió a sonreír. Además, Harry ya es prácticamente familia, tenemos que mantenernos unidos. Daphne se rió, meneando la cabeza divertida al ver cómo Harry se ruborizaba levemente. Los tres sabían que el padre de Harry y la tía de Susan se besaban y salían. Para ellos, era solo cuestión de tiempo antes de que se casaran, y entonces Harry y Susan serían hermanos de verdad. Además, solo estaremos en Hogwarts 7 años. Después, ¿a quién le va a importar en qué casa estábamos entonces? Harry se encogió de hombros y se recostó en la silla para ponerse cómodo. Supongo, Daphne tuvo que asentir en acuerdo con eso, ser solo amiga de gente de Slytherin limitaría sus posibles conexiones en la escuela a 3/4 partes de la población, si todos continuaran así después de la escuela, entonces sería imposible para su sociedad funcionar. Solo son túnicas de colores y corbata. No significa nada. Harry se encogió de hombros. ¿Y Quidditch?, señaló Susan. El Quidditch es algo completamente distinto, dijo Harry con una sonrisa. ¿Qué ganas tengo de jugar? ¿Vas a hacer una prueba?, preguntó Daphne con cara de sorpresa. Los de primer año nunca entran en los equipos de la casa. Es muy bueno, suspiró Susan. Pero espero que no lo hagas, solo para que Hufflepuff tenga la oportunidad de ganar algo. Explicó con una risita. ¿De verdad bien?, preguntó Daphne con curiosidad, mirando ahora a Susan. Muy bien, confirmó Susan. Tiene su propia escoba Nimbus y todo lo demás. ¡Guau!, exclamó Daphne, mirando a Harry con otros ojos. Harry simplemente se encogió de hombros ante eso, feliz de recostarse en su silla y disfrutar el viaje mientras las chicas charlaban sobre varios equipos de Quidditch y a cual apoyaban sobre los demás, dejándolo disfrutar felizmente de las amistades que estaba construyendo y esperar con ansias cómo sería esta nueva vida. Llegaremos a Hogwarts en 5 minutos. Por favor, dejen su equipaje en el tren. Lo llevaremos al colegio por separado. James levantó la vista al oír el anuncio, estirándose ligeramente en el asiento tras haber estado dormitando felizmente durante el viaje. ¿Llegamos?, preguntó arqueando la espalda, sintiendo un chasquido por estar sentado en la misma posición durante tanto tiempo. Pronto, asintió Amelia, levantándose de donde había estado recostada contra James y estirándose. El viaje en tren había sido, afortunadamente, aburrido. Con solo unas pocas interrupciones aquí y allá, la mayoría de los estudiantes parecían mirar por la ventana, darse cuenta de que no eran estudiantes y dejarlos en paz. Juro que me llevó más tiempo que antes, gruñó James, levantándose e intentando relajar los músculos. Unas 8 horas, me parece bien, comentó Amelia, sacando su reloj de bolsillo y mirando la hora. Son casi las 7, así que poco menos de 8 horas. Parecía mucho más largo, admitió James con un suspiro mientras la puerta del carruaje se abría, dejando entrar a Harry, Susan y Daphne. Hola, vosotros tres. Necesitamos nuestras túnicas, explicó Susan su presencia. Por supuesto, sonrió Amelia, tomando el baúl de Susan y sacando el conjunto superior de túnicas para que ella lo tomara. Lo olvidé, admitió James, tomando el baúl de Harry y bajándolo. ¿Necesitas el tuyo también, Daphne?
Por favor, señor Potter, le sonrió Daphne. James asintió, bajando con alegría el baúl para que ella pudiera recuperar su túnica. ¿Lo pasaste bien? Preguntó, mirando a su yo más joven. ¿Conocen a todos? Tuvimos el placer de la compañía de Draco Malfoy, explicó Susan con una pequeña mirada a su tía. Oh, ya me imagino cómo fue, rió James para sí mismo mientras Harry y las dos chicas se ponían las túnicas encima de la ropa. ¿Alguien más? Ana vino un rato, explicó Susan. Y conocimos a Hermione, aunque era muy mandona, explicó Harry, arrugando la nariz. Vino con Neville buscando un sapo. Probablemente solo esté estresada. Es su primer día de clases y, a diferencia de ustedes tres, no tiene amigos que la ayuden, explicó James. Sabía la verdad por haber sido amigo de Hermione durante tanto tiempo. Denle una oportunidad, todos los hijos de Muggles se están poniendo en apuros, deberían ayudarlos si pueden. De acuerdo, asintió Harry, entendiendo lo que decía su yo mayor. Fue un poco extraño cuando descubrió todo esto de la magia, y contó con su yo mayor para guiarlo y ayudarlo. No podía imaginar cómo habría sido si solo hubiera tenido a los Dursley para hablar de ello. Solo unos momentos después, el tren llegó lentamente a la estación de Hogsmeade y todos se apiñaron charlando emocionadas alrededor de los grupos de estudiantes de primer año que miraban a su alrededor con asombro ante sus primeras visiones de la estación de Hogsmeade. Primer año. Primer año por aquí. Hagrid, dijo James con una mueca, negando con la cabeza al recordarlo. Olvidé que Hagrid llevó a los alumnos de primer año al otro lado del lago, no. Maldita sea, James, eso no puede ser, James Potter. Hola Hagrid, dijo James, haciendo una mueca, girándose hacia un lado para encarar a Hagrid correctamente, enfrentándose a su primera prueba de vivir la mentira de James Potter. Claro que sí, James. Por Dios. ¿Qué te pasó? Preguntó Hagrid, abriéndose paso hacia James e ignorando por completo a la multitud que se arremolinaba a su alrededor. Es una larga historia, Hagrid, admitió James con un suspiro. Y este debe ser Harry. Hagrid sonrió radiante hacia donde Harry lo miraba con asombro. ¿Papá? Susurró Harry, sin apartar la vista de Hagrid. La buena gente de Hagrid, Harry, rió James. Mientras no te acerques a sus pasteles, te vas a romper un diente con esas cosas. Minerva nunca me deja olvidar eso, gritó Hagrid, y su risa resonó por toda la estación. Caray, James, nunca pensé que te volvería a ver. No después, bueno, no hay nada de qué hablar ahora. Bien, asintió James, feliz de que la ingenuidad y la inocencia de Hagrid le estuvieran funcionando bien por una vez. Tendría que comprarle una botella de whisky o algo como disculpa por aprovecharse de su naturaleza de esa manera. Madame Egones, se presentó Amelia. Viajaremos con los estudiantes de primer año hacia el castillo. Tienes razón, dijo Hagrid, sonriendo, feliz de tener compañía. Vamos, síganme. ¿Hay más alumnos de primer año? Gritó, agitando su linterna para asegurarse de que todos los alumnos de primer año se reunieran a su alrededor. Asintiendo con la cabeza a Harry, Susan y Daphne, indicándoles que avanzaran, James y Amelia se apartaron de la multitud para seguirlos, mientras los alumnos de primer año seguían con entusiasmo a Hagrid fuera de la estación y hacia el lago. Técnicamente, era para poder hablar en voz baja, pero si alguien preguntaba, quedarse atrás para asegurarse de que nadie se separara ni se quedara atrás era una excusa más que adecuada. ¿Entonces salió bien? Susurró Amelia, en tono medio pregunta y medio afirmación. Más o menos, admitió James con una mueca. La verdad es que me siento un poco mal. Hagrid es como un niño en sus mejores momentos. No puede evitarlo, es de esos tipos confiados. No tiene ni una pizca de sospecha. Amelia asintió ante eso, entendiendo por qué James se sentiría mal por aprovecharse de alguien así. No tardaron mucho en llegar a los botes y luego cruzar el lago, con los esperados Oya provenientes de los diversos botes, cuando los estudiantes tuvieron su primera vista del castillo de Hogwarts. Recuerdo esa vista, la primera vez que la vi, admitió James en voz baja, sentado en el bote junto a Amelia, solos. Me sentí como en casa, un santuario lejos de todo lo demás en mi vida, admitió con un suspiro. Ni siquiera podría decirte cuándo dejó de ser mi hogar y se convirtió en un lugar más, susurró, mirando hacia el bote de Harry y notando la expresión de asombro y maravilla en su rostro. ¿Durante la guerra? ¿Después? Preguntó Amelia. En algún punto intermedio, dijo James con un suspiro. Dejó de ser un santuario cuando gente como Snape, Umbridge y los mortífagos tomaron el poder. Nos arrebataron algo a todos cuando tomaron el castillo, y nunca lo recuperamos. Pero esta vez podrás evitarlo. Estos niños no perderán la escuela como tú.
Amelia le sonrió reconfortante. James asintió en respuesta, haciendo una promesa silenciosa de que evitaría que lo mismo le sucediera a su yo más joven sin importar el costo, se aseguraría de que su yo más joven mantuviera la magia en Hogwarts que había perdido en algún lugar del camino. Cuando los barcos llegaron al otro lado del lago, pasaron al puerto subterráneo donde atracaron lentamente contra las plataformas de piedra talladas que mantenían los barcos firmes. James y Amelia observaron en silencio cómo Hagrid ayudaba a los estudiantes a salir de los botes, encontrando el sapo perdido de Neville en el proceso, antes de comenzar a guiarlos por las escaleras del castillo hacia la gigantesca puerta del gran salón. ¿Todos aquí? ¿Tú ahí? ¿Aún tienes tu sapo?, bramó Hagrid, mirando a los estudiantes de primer año reunidos para asegurarse de no haber perdido a nadie. Volvió a mirar a James y Amelia por último, y luego sonrió cuando James asintió con aprobación. Muy bien, asintió Hagrid para sí mismo, dándose la vuelta y golpeando la puerta gigante 3 veces. El ruido resonó en la oscura noche como un trueno en el aire. Las puertas se abrieron prácticamente de inmediato, y James no pudo evitar la sonrisa que tiró de sus labios cuando Minerva llegó a la puerta con su habitual túnica verde esmeralda. Los de primer año, profesor McGonagall, dijo Hagrid con una amplia sonrisa. Gracias, Hagrid. Yo me encargaré de ellos. Minerva asintió, mirando a los alumnos de primer año reunidos. Su rostro se desvaneció de su habitual estoicismo al ver a James y Amelia. La sorpresa se reflejó en su rostro por un breve instante antes de entrecerrar los ojos. Conmigo, ordenó, girando sobre sus talones y entrando en el castillo seguida por los alumnos de primer año. Me siento como si ya me hubieran castigado, y me gradué hace 17 años, susurró Amelia mientras seguían al grupo de primer año por el pasillo de entrada hacia la pequeña cámara a un lado. Bienvenidos a Hogwarts, dijo la profesora McGonagall con firmeza, asegurándose de que todos los alumnos de primer año le prestaran atención. El banquete de inicio de curso comenzará en breve, pero antes de que ocupen sus asientos en el gran comedor, serán asignados a sus casas. Última oportunidad para cambiar tu apuesta. Les apostaré unos a ambos en Ravenclaw, le susurró Amelia a James desde su posición junto a la puerta. Gryffindor y Hufflepuff, susurró James mientras la profesora McGonagall seguía explicando las distintas casas y el funcionamiento del sistema de puntos del colegio. ¿El ganador cocina la cena esta noche?, replicó Amelia. Trato hecho, susurró James. La ceremonia de selección tendrá lugar en unos minutos delante del resto de la escuela. Les sugiero que se arreglen lo mejor posible mientras esperan, concluyó la profesora McGonagall, observando a los estudiantes de primer año mientras algunos jugueteaban con sus túnicas y se arreglaban la ropa. Ustedes dos, síganme, siseó al pasar junto a James y Amelia, saliendo furiosas de la cámara lateral. Aquí vamos, suspiró James, siguiendo a Minerva lejos de los estudiantes de primer año y por el pasillo lo suficiente para que no pudieran ser escuchados. Estaban a apenas 3 metros de la cámara lateral cuando Minerva se detuvo de repente en el pasillo, girando con la varita ya en la mano y apuntando peligrosamente a James. ¿Quién eres? James Potter, dijo Amelia con firmeza. James Potter ha muerto, susurró Minerva. ¿Quién eres?, preguntó de nuevo. Hagámoslo más simple. ¿Qué tengo que hacer para demostrarte que soy James Potter?, preguntó James, arqueando una ceja al lanzar el desafío. Era un riesgo, y Minerva sin duda sabía mucho sobre sus padres, pero a lo largo de los años había compartido muchas de esas historias con Harry, así que pensó que correr ese riesgo sería la forma más rápida de convencerla. ¿Tu Patronus?, preguntó Minerva. Siervo, replicó James con bastante facilidad. ¿Quién fue tu padrino?, preguntó Minerva, entrecerrando los ojos. Sirius Black, está en mi casa ahora mismo, por si quieres saberlo, respondió James con naturalidad. ¿Y los otros 2 amigos que hiciste?, preguntó Minerva. Remus Lupin y Griega. Pettigrew, el traidor, dijo James, entrecerrando los ojos. También podría decirte dónde está la mansión Potter bajo un Fidelius, que tu forma animaga es un gato. ¿Cómo Hagrid secuestró a Harry de Sirius por orden de Albus, o por qué estabas allí en Private Drive con Dumbledore esa misma noche?, repitió con voz firme, haciendo que Minerva se tambaleara ligeramente hacia atrás. James, susurró Minerva, lanzando varios hechizos negadores y finitos hacia él, y luego lo miró sorprendida al ver que nada cambiaba. Hablamos más tarde, hoy es el día de Harry, dijo James con una pequeña sonrisa. A Susan también, interrumpió Amelia con una leve sonrisa. Me alegra verte de nuevo, Minerva. Amelia, Minerva asintió enérgicamente hacia Amelia, recuperando un poco la compostura tras enfrentarse al fantasma de su mejor alumna.
Muy bien, espera con los estudiantes, vuelvo en un momento, indicó antes de marcharse. Eso podría haber ido mejor, se rió Amelia mientras veía a Minerva alejarse y dirigirse a una de las oficinas. Podría haber ido peor, admitió James, mientras los guiaba de regreso a la cámara donde esperaban los estudiantes de primer año, todos hablando entre ellos y con los diversos fantasmas que habían aparecido y les daban la bienvenida a la escuela. Síganme, estudiantes. La ceremonia de selección está a punto de comenzar, gritó Minerva, atrayendo la atención de todos hacia la puerta, donde salieron en fila hacia ella, dejando a James y Amelia a ambos lados de la puerta para seguirla. Aquí vamos, susurró James mientras observaba cómo las puertas principales del gran comedor se abrían para que la profesora McGonagall guiara a los nuevos estudiantes hacia el interior. Buena suerte, le susurró Amelia, apretándole la mano brevemente antes de separarse y seguir a los estudiantes por la parte de atrás. Los ojos de James se entrecerraron tan pronto como entró al gran salón, ver a Severus Snape sentado en la mesa del personal era algo para lo que no se había preparado, pero verlo sentado allí junto con Albus Dumbledore y el profesor Quirrell fue suficiente para hacerle apretar la mandíbula con ira mientras los recuerdos de su primer año en Hogwarts regresaban a él. Esa ira se convirtió en acero cuando vio que las caras de Snape y Dumbledore se ensombrecían al notarlo, ambos palidecieron cuando vieron la ira en su rostro mientras caminaba hacia el gran salón detrás de los estudiantes de primer año con el jefe del departamento del DMLE junto a él. Bueno, vamos. James sonrió para sí mismo mientras se preparaba para las primeras jugadas de lo que era, literalmente, el juego de su vida. Capítulo 10, un fanfic de Harry Potter título. Doble espalda. Descargo de responsabilidad. Todo lo relacionado con Harry Potter pertenece a J.K. Rowling, básicamente, si lo reconoces, no es mío, por favor, no me eches la culpa a los aurores, solo estoy aquí para divertirme. Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería Tierras Altas de Escocia. Escocia. Si le hubieran preguntado, James no habría podido decir ni una sola palabra de lo que cantó el sombrero seleccionador en su canción de bienvenida. Su atención ya no estaba en el sombrero, ni en los estudiantes, ni siquiera en Minerva. Estaba en las tres personas sentadas en la mesa del profesorado al final del pasillo, las tres mirándolo con el rostro pálido y expresiones de horror. Él sabía que Minerva también lo había visto, ella había mirado entre él y Dumbledore unas cuantas veces, luego apretó la mandíbula y le dio a Dumbledore una de sus miradas patentadas de explícate que podrían haber desprendido el barniz de la mesa del personal. Cuando diga tu nombre, te pondrás el sombrero y te sentarás en el taburete para que te seleccionen, anunció Minerva, rompiendo el incómodo silencio que se hizo después de que el sombrero seleccionador terminara de cantar. Abbott, Ana. Uflepuf. Huesos, Susan. Gritó Minerva mientras Ana corría hacia la mesa con el resto de los estudiantes de amarillo y negro. Uflepuf. Susan saltó y corrió tras su amiga, dejándole a Harry una sonrisa feliz mientras se unía a la mesa de Hufflepuff para sentarse. Sin embargo, a James solo le preocupaba vagamente la clasificación. Se aseguraba de no hacer contacto visual con ninguno de los tres en la mesa, sino que miraba fijamente sus narices y frentes cada vez que cambiaba su atención entre los tres. Desde su posición detrás de los estudiantes de primer año, podía distinguir los diversos susurros que provenían de todo el salón, y los más fuertes provenían del área al costado de la mesa del personal donde estaba sentado el ministro Fudge con los diversos reporteros de la red inalámbrica mágica, todos hablando entre ellos en susurros mientras, por primera vez, la ceremonia de selección se transmitía en vivo a las radios de todo el país. James simplemente siguió mirando la mesa del profesorado mientras los alumnos de primer año iban reduciéndose. Hermione fue a Gryffindor, Daphne a Slytherin, Neville a Gryffindor, y así sucesivamente. Potter, Harry. James permitió que su concentración flaqueara cuando finalmente apartó la mirada de la mesa del personal para observar a su yo más joven avanzar y sentarse en la vieja y destartalada silla mientras Minerva colocaba orgullosamente el sombrero seleccionador sobre su cabello desordenado. Mientras el silencio continuaba, James compartió una breve mirada con Minerva cuando sus ojos se encontraron, pudo ver que ella estaba orgullosa de su yo más joven por alguna razón, pero igualmente le exigía respuestas. El silencio se prolongó y James bajó la mirada hacia donde su yo más joven parecía susurrar bajo el sombrero, discutiendo con él sobre algo. ¿Le había llevado tanto tiempo la última vez? Apenas podía recordarlo. Recordaba haber discutido para no entrar en Slytherin, pero nunca antes le había parecido tan largo. Hufflepuff.
James parpadeó ante ese anuncio mientras Minerva le quitaba el sombrero a su yo más joven, observando cómo las túnicas y la corbata brillaban con magia por un momento antes de que los amarillos y negros cayeran como si hubieran sido vertidos sobre él desde arriba. En realidad, Harry parecía tan sorprendido como estaba, pero aparentemente no sorprendido ni enojado. En todo caso, en realidad parecía feliz con las túnicas de rayas amarillas y lo que representaban para él. Eso es nuevo, pensó, ladeando la cabeza pensativo mientras veía a su yo más joven correr a sentarse a la mesa de Hufflepuff. ¿Tanto habían cambiado las cosas ya? ¿Tanto había cambiado Harry? ¿De león a tejón? La mesa de Hufflepuff estalló en aplausos cuando Harry fue a sentarse al lado de Susan. Las otras tres mesas miraron a Hufflepuff por primera vez con una mezcla de celos y preguntas. ¿No atrapamos a Potter? James resistió el impulso de soltar una carcajada al escuchar la desanimada pregunta de los gemelos Weasley en la mesa de Gryffindor. Lisa Turpin fue la siguiente en ser clasificada, mientras James volvía su atención a la mesa del personal, donde tanto Dumbledore como Snape tenían expresiones bastante curiosas en sus rostros, y parecían divididos entre prestarle atención a él o prestarle atención a su yo más joven en la mesa de Hufflepuff. Ron entró en Gryffindor igual que antes, y Blaise Sabini se dirigió a las mesas de Slytherin, dejando repentinamente solo a James y Amelia parados en medio del gran salón, con Minerva mirando entre ellos y luego de vuelta a la mesa del personal. Me temo que ambos son demasiado mayores para ser clasificados, anunció Albus, levantándose lentamente de su asiento en la mesa del profesorado. Su comentario provocó algunas risas en la sala cuando James dio un paso adelante y lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Y tú quién eres? Preguntó, bajando la mirada e intentando captar la mirada del falso James. ¿Sabes quién soy?, dijo James con firmeza. Apretó la mandíbula mientras miraba hacia la mesa del personal. Me temo que me has dejado perplejo, dijo Albus en voz baja, rodeando la mesa del profesorado y situándose al frente del espacio elevado al frente del salón. Porque, lo que es seguro, es que no eres James Potter. ¿De verdad? Preguntó James, arqueando una ceja y dejando que una leve sonrisa se dibujara en sus labios. Quizás debería pedir que me devuelvan mi capa de invisibilidad. ¿Serviría eso? Preguntó, restándole un poco de alegría al hecho de que Dumbledore palideciera aún más. O quizás debería preguntar cómo conseguiste la llave de la bóveda de Harry. Aunque eso ya no importa, ya que he protegido las bóvedas Potter con sangre, así que solo él y yo podemos acceder a ellas ahora. Explicó sin rodeos. Tú no eres James Potter, dijo Albus con firmeza, dando un paso adelante hasta que estuvo prácticamente al borde de la plataforma elevada. Esto dice que sí, espetó James con la misma firmeza, quitándose la insignia de Auror del cinturón y lanzándosela a Dumbledore, sonriendo con suficiencia al usar un encantamiento de acción silencioso para invocarla en el aire antes de arrebatársela. Quizás debería hablar de la profecía, y. Tuvo que alzar la voz cuando Dumbledore empezó a hablar para intentar callarlo, pero terminó gritando por encima de él. Y como Snape lo oyó y fue corriendo a ver a Voldemort para contárselo todo. Tanto Snape como Dumbledore estaban completamente blancos ahora y lo miraban en estado de shock. Para crédito del ministro Fudge, no había interrumpido ni una vez y simplemente estaba mirando a los dos como si tratara de decidir cuál de ellos le haría ganar más votos. Albus, susurró Minerva, volviendo toda su atención a la mesa del personal. No puede ser James Potter, espetó Dumbledore, casi rogándole que no fuera cierto mientras sacaba la varita de saúco y la lanzaba hacia el falso James. Tú no eres James Potter. Gritó, lanzando una cascada de energía blanca hacia su objetivo. ¿Sigues diciendo eso?, sonrió James mientras desviaba la magia hacia el techo encantado con facilidad, sus propios reflejos mucho más allá de lo que un mago de la avanzada edad de Albus Dumbledore podría realizar. Albus, ¿qué haces? Siseó Minerva, retrocediendo para no estar entre los dos en un duelo. Lo que debo hacer, dijo Albus en voz alta mientras lanzaba de nuevo un rayo de magia azul agua desde la varita de saúco, pero el falso James lo interceptó de frente con su varita y lo anuló por completo. ¿Tú fuiste quien separó al joven Harry de sus parientes? ¿Te refieres a los muggles que lo tenían encerrado en un armario bajo las escaleras y apenas lo alimentaban? Espetó James, ignorando los susurros que estallaron en el pasillo ante esa declaración. Ah, ¿y tu espía Skip, la señora Fig? Debería pasar a saludarla otra vez, han pasado algunos años desde la última vez que la vi, explicó con una sonrisita. Ella fue quien te contó cómo trataban a Harry, ¿verdad?
La que te contó las historias de cómo los Dursley lo mataban de hambre, de cómo su tía Marge tenía a sus perros persiguiéndolo por los árboles mientras Petunia y Vernon miraban y se reían. ¡No! Gritó Albus, lanzando 3 maldiciones en rápida sucesión hacia el falso James, las cuales lanzó hacia el techo encantado sin ningún esfuerzo. En serio, delante de todos tus estudiantes, y del ministro, en directo por la radio mágica. James rió entre dientes al ver que Albus desviaba su atención hacia donde los periodistas observaban absortos. ¿Hay algo que no querías que supieran? Preguntó con una sonrisa burlona, avanzando peligrosamente hacia la plataforma de personal. Quizás el hecho de que hay una profecía sobre Harry y Voldemort. O sobre cómo mantuviste a Harry en la oscuridad todos estos años solo para convencerlo de enfrentarse a Voldemort en un acto de suicidio por tus planes de bien común. ¿Qué quieres? Preguntó Albus con brusquedad, bajando ligeramente la varita al darse cuenta de lo mal que pintaba la situación para todos los que lo observaban. Yo quisiera recuperar los últimos años de mi vida, espetó James. Quisiera saber por qué le robaste a Harry a su legítimo tutor, Sirius Black, y luego lo dejaste pudrirse en prisión. Quisiera saber por qué dejaste a Harry en la puerta de una casa muggle en medio de una gélida noche de noviembre, sin un encantamiento de calor, un encantamiento de seguridad, ni siquiera llamaste a la puerta para anunciar tu presencia. Siseó James, llegando al frente del pasillo y mirando a Dumbledore con furia. Me gustaría saber por qué estás tan empeñado en manipular la vida de Harry, que crees que tienes el maldito derecho a hacer cualquiera de las cosas que has hecho. Yo. Albus hizo una mueca, moviendo su varita hacia abajo con varios hechizos de detección complicados que cubrieron al falso James como agua de la torre de Gryffindor. Detección de multijugos, detección de glamour, detección de transfiguración, repasó James mientras Albus seguía lanzando hechizos inútilmente hacia él, con su propia varita lista para atacar en cualquier momento. ¿Algo más? Preguntó arrastrando las palabras, entrecerrando los ojos hacia Dumbledore. James, susurró Albus, incapaz de negar que sus hechizos de detección no habían revelado nada malo en el falso James que tenía delante. ¿Y bien? Preguntó James, subiendo a la plataforma de personal de un salto, sin apartar la vista de Dumbledore en ningún momento. La sala espera, los periodistas escuchan, todo el mundo quiere saber, preguntó. ¿Qué explicación tienes? Lo que hice, lo hice por... Ah, interrumpió James, levantando la mano. Si estás a punto de decir que secuestraste a Harry y lo abandonaste en la puerta de una casa muggle para que muriera congelado, por un bien mayor, espetó, dando un paso al frente para quedar frente a Dumbledore. Te maldeciré hasta la semana que viene, y ni siquiera un giratiempo te ayudará a volver, siseó finalmente. James, todo lo que he hecho ha sido por el bien de... James negó con la cabeza, alejándose de Dumbledore antes de atacar con su rápido ataque, conectando con el rostro de Dumbledore y enviándolo a estrellarse contra el suelo, entre los sonidos de jadeos y gritos provenientes de los estudiantes en el pasillo. Un encantamiento axio silencioso arrancó la varita de Sauco de sus manos y la lanzó al aire, donde James la atrapó fácilmente. No sabes lo que has hecho. Susurró Albus, mirándolo fijamente desde el suelo, incrédulo por haber perdido la varita de Sauco. Sé exactamente lo que he hecho, James bajó la mirada con furia. Es una varita de la familia Peverell, después de todo. Una varita de la familia Potter, susurró con una sonrisa burlona para que solo Dumbledore pudiera oírlo. Ahora, ¿a quién más tenemos aquí? Sonrió, girándose para mirar la mesa de profesores, notando sin sorpresa que Snape ya se había escabullido y desaparecido de la mesa durante su enfrentamiento con Albus. Bueno, parece que Snape tenía un lugar mejor donde estar, dijo con una leve sonrisa burlona hacia el asiento vacío de Snape. ¡Qué pena! Sonrió con sarcasmo mientras se giraba para mirar al resto de los profesores. Señor Potter. James desvió su atención hacia un lado, reconociendo de inmediato la fanfarronería de Cornelius Fudge. Un momento, ministro, esto no tardará mucho, dijo en voz alta, recorriendo la mesa del profesorado y encontrando la mirada de todos, desde los rostros atónitos de Aurora Sinestra hasta Filius Flitwick y Séptima Vector, hasta que llegó al profesor Quirrell y se detuvo frente a él, sonriéndole con suficiencia desde el otro lado de la mesa. James Potter, dijo el profesor Quirrell, sonriendo al ponerse de pie, sin tartamudear ni mostrarse nervioso. ¿Sabes? Creí que estabas muerto. ¿De la misma manera que el mundo creyó que estabas muerto? Preguntó James, haciendo una breve pausa antes de continuar. Tom. Quirrell entrecerró los ojos al oír eso mientras rodeaba la mesa y se detenía al otro extremo de la plataforma. ¿Entonces lo sabes?
No fue difícil de descifrar, dijo James lentamente. ¿La piedra filosofal, supongo? Preguntó, fingiendo ignorancia por un momento. Claro, dijo Kirrell con una leve reverencia. Debo admitir que estoy sorprendido, anunció en voz baja. Pensábamos que eras solo una molestia, un obstáculo a superar. Escuché a Severus cuando menospreciaba tus habilidades y conocimientos. Nunca mencionó que tuvieras verdadero poder. Nunca te había considerado un adversario digno. Las cosas cambian, dijo James con firmeza, dando unos pasos hacia él. Sí, sí que lo hacen, suspiró Kirrell, sacando su varita. Sin embargo, me sorprende la facilidad con la que acabaste con tu antiguo mentor. No creía que tuvieras la fuerza necesaria. Nunca lo sabrás hasta que te pongan a prueba, dijo James con firmeza, levantando su varita. Esa noche te mató, lo sé, dijo Kirrell, ladeando la cabeza. ¿Cómo sobreviviste? De la misma manera que Harry sobrevivió. James sonrió con suficiencia, diciendo toda la verdad y viendo la perplejidad en el rostro de Kirrell mientras luchaba con el enigma. Dices la verdad, dijo Kirrell frunciendo el ceño. Sobreviviste esa noche. James simplemente sonrió, extendiendo los brazos para decir aquí estoy. ¿Podrías unirte a nosotros?, bramó Kirrell. La familia Potter tiene un largo e ilustre linaje. Tu sangre pura te consideraría un príncipe en nuestra corte. Tu único fracaso fue tu puta sangre sucia, e incluso ella podría ser perdonada dado su poder. El hecho de que me ofrezcas eso demuestra que no sabes absolutamente nada de mí, dijo James con firmeza, observando de reojo cómo Amelia empezaba a lanzar escudos protectores alrededor del pasillo para evitar que los estudiantes salieran lastimados. Minerva, al darse cuenta de lo que hacía, empezó a alejar a los estudiantes del pasillo. Sí, me fijé en tus pequeños ayudantes. Kirrell desestimó la distracción con un gesto desinteresado. ¿Un profesor y un auror? Ninguno está en condiciones de ayudarte. No necesito su ayuda, declaró James con la mandíbula apretada. Después de todo, Voldemort, esta no será la primera vez que peleemos. Al oír ese nombre, el pánico cundió en el salón. Las 4 mesas se dispersaron hacia el fondo y corrieron hacia los diversos pasillos que conducían a la salida. Incluso los profesores que quedaban al frente se alejaron instintivamente de la mesa del personal, dejando a James y Kirrell uno frente al otro, con Dumbledore aún tendido en el suelo, observando con incredulidad. ¿Te atreves a decir ese nombre?, preguntó Kirrell. Lo siento, dijo James con una sonrisa burlona. ¿Prefieres a Tom Riddle entonces? Sonrió, captando el momento exacto en que Kirrell levantó su varita y adoptó su propia postura ofensiva, transformando automáticamente un bloque de hielo en el aire frente a él mientras Kirrell deshacía la maldición asesina, rompiendo el hielo y esparciéndolo por todo el pasillo. Dando un paso atrás, James rápidamente pasó a la ofensiva, lanzando maldiciones explosivas y encantamientos desarmadores, vinculados con transfiguraciones e invocaciones elementales para rodear a Kirrell con ráfagas de hielo y vientos helados. Impresionante, se burló Kirrell, haciendo a un lado las diversas maldiciones y encantamientos con facilidad mientras salía del hielo helado y lo desterró con un movimiento de su varita. Volviendo su atención a James, instantáneamente levantó su varita cuando James Potter no estaba a la vista, los diversos profesores idiotas se encogían de miedo ante él, mientras que el ministro y varios reporteros habían huido a medias al borde del pasillo y ciertamente parecían haber ensuciado sus túnicas durante la corta confrontación. Potter, siseó Kirrell, mirando con furia al pasillo en un intento de encontrar a su presa. Observó todo. Los diversos estudiantes que se escondían al fondo del pasillo, con McGonagall y Bones entre ellos. La forma en que Dumbledore se había quedado en el suelo sin siquiera hablar ni ayudar durante el duelo. La forma en que los demás profesores de Hogwarts se habían protegido mutuamente y habían dejado a Potter batirse a duelo con honor. Tomás giró y levantó su varita al instante, pero no esperaba el puño que se estrelló con fuerza contra su rostro, tambaleándolo hacia atrás más de unos pocos pasos en el proceso mientras el dolor inundaba su rostro y comenzaba a irradiarse alrededor de su cráneo y luego por su cuello. Nunca prestaste atención, sonrió James mientras lanzaba otro puñetazo, este se dirigió directo a la cara de Kirrell, colapsándola sobre sí misma con escamas negras de piel y hueso descompuestos cayendo alrededor de su puño en el camino hacia el suelo. James simplemente observó cómo el cuerpo de Kirrell se convertía en cenizas, su ropa cayendo al suelo en segundos, colapsando su cuerpo en descomposición hasta convertirse en polvo bajo el peso de su túnica, dejando solo un espectro negro enfermizo colgando donde había estado el cuerpo de Kirrell. Ahora, Voldemort, ¿hablamos sin tu marioneta?,
dijo James en voz alta, sacudiéndose la mano para limpiar los restos del rostro en descomposición de Kirrell de su mano y muñeca. El espectro simplemente chilló, lanzándose alrededor de la habitación con furia furiosa mientras se lanzaba sobre todos antes de quedar colgado en medio del gran salón y aparentemente mirarlo fijamente. No olvidaré esto, James Potter. Susurró el espectro. Sal de esta escuela, mestizo demente. Exigió James, alzando su varita hacia el espectro y entrecerrando los ojos. ¿Te atreves? Siseó el espectro. Claro que me atrevo, soy Potter. James le devolvió la sonrisa. ¿Qué? ¿No querías que todos tus aduladores supieran la verdad, que su preciado señor oscuro era en realidad un mestizo que simplemente usaba su intolerancia para castigar a gente como su padre Muggle? No puedes derrotarme, Potter. Gritó el espectro desafiante mientras permanecía en silencio en el gran salón, bajo la mirada de todos. Regresaré. Estaré aquí, prometió James. El espectro chilló ante eso, girando nuevamente alrededor del salón hasta que se lanzó hacia las puertas principales, atravesándolas como un fantasma y desapareciendo en la noche. Unos pocos lanzamientos rápidos de encantamientos de detección después, James estuvo seguro de que el espectro se había ido. Recuperó la insignia de Auror de donde Dumbledore la había dejado caer antes de saltar felizmente de la mesa del personal y dirigirse a donde Amelia había estado vigilando a algunos estudiantes de primer año, de pie frente a Harry y Susan en particular. Fue divertido. Sonrió con suficiencia mientras se acercaba, guardando por ahora la varita de saúco de Dumbledore, pero guardando la suya en la mano por si alguien hacía alguna estupidez. ¿Divertido? Preguntó Amelia, arqueando una ceja. Casi me quitas 20 años de vida con esa treta, siseó. Jaime. Al darse la vuelta, vio a Minerva acercándose lentamente, con el ministro Fudge a unos pasos detrás de ella y mirando alrededor del salón con ojos aterrorizados, como si esperara que el espectro regresara en cualquier momento. Minerva, James le devolvió la sonrisa, guiñándole un ojo y esbozando una pequeña sonrisa antes de volver su atención a Amelia y luego a Harry. Hola, Min y yo. Sonrió, arrodillándose para poder mirar a su versión más joven. Oye, viejo, le devolvió la sonrisa a Harry. El mago malvado no me pareció tan rudo, dijo con una amplia sonrisa que parecía que le iba a partir la cara. Darth Vader era un señor oscuro más temible que él. No empieces tú también, gimió Amelia, mirando a Harry, que tenía una sonrisa idéntica en su rostro a la de James. Él, susurró el ministro Fudge mientras se acercaba con Minerva y la prensa. Ha vuelto. Siseó. Voldemort, sí. James puso los ojos en blanco y asintió lentamente antes de incorporarse. De hecho, Dumbledore lo contrató para dar la clase de defensa contra las artes oscuras, supiera o no que Voldemort poseía ese cuerpo. Su voz se apagó con un encogimiento de hombros. ¿Y entonces seguía haciendo todas esas trampas alrededor de la piedra filosofal? Preguntó, mirando a Minerva. ¿Cómo demonios? Minerva se quedó en silencio, negando con la cabeza. Sí, James, te aseguro que estaba muy orgullosa de ese juego de ajedrez, explicó con un suspiro de frustración. Trampas. Estaba usando la piedra como cebo para atraer a Voldemort al colegio, explicó James, volviéndose hacia la mesa del profesorado, donde Dumbledore se ponía de pie lentamente, con evidentes dificultades para comprender lo que había sucedido esa noche. Lo sacaré de esta escuela antes de que acabe la noche. Gritó el ministro Fudge. Probablemente sea buena idea, asintió James. Si no, la próxima vez que crucemos varitas, acabaré matando a ese viejo idiota. Dijo con una mueca, mirando fijamente hacia la mesa de profesores, al fondo del pasillo. Noté que Snape echó a correr en cuanto se dio cuenta de quién era yo. No me sorprende, dada tu historia. Minerva asintió con una leve sonrisa. Dudo que veamos a Severus regresar a estos salones pronto. Me has dado mucho trabajo en poco tiempo, ¿lo sabes? Preguntó, fulminando a James con la mirada. Bueno, sí, por supuesto, bramó el ministro Fudge rápidamente. Haré que los gobernadores ratifiquen tu liderazgo para tomar las riendas de la escuela en cuanto regrese al ministerio, afirmó, asintiendo para sí mismo antes de dirigir su atención a James para asegurarse de que eso era lo que quería. ¿No quieres el puesto para ti si lo acepto? Dios, no, resopló James, sacudiendo la cabeza ante la sola idea de convertirse en director. Merlin, ayúdanos, murmuró Minerva ante las imágenes mentales de pesadilla que esa oferta evocaba. Cornelius, hay cosas, empezó Dumbledore mientras bajaba de la mesa del personal y se apresuraba por el pasillo hacia donde James, Cornelius, Minerva y Amelia estaban hablando. Oh, cállate, Albus.
susurró Minerva, silenciándolo con gran eficacia. Si necesitas mis recuerdos de la noche en que Albus abandonó al joven Harry en la puerta de esa casa mugle, los tendrás, Amelia, dijo con una pequeña reverencia hacia Amelia. Solo espero que puedas perdonarme por lo que hice esa noche, James. Sé lo que pasó, asintió James, mirando a Minerva con una sonrisa indulgente. Te perdoné hace mucho tiempo. Sé que intentaste decirle lo malos que eran los Dursley, pero nunca lo perdoné. Dijo con un siseo, volviendo su atención a Dumbledore. James, ¿seguro? Empezó Albus. No, espetó James, interrumpiendo a Albus. La próxima vez que te vea, intercambiaremos hechizos, y esta vez no solo me protegeré, explicó, fulminando a Dumbledore con la mirada. En efecto, bramó Cornelius, inflándose mientras se abría paso con orgullo junto a James Potter. ¿Usar la escuela como una trampa para quien tú sabes? ¿Atraer un asesinato en masa aquí con todos estos niños inocentes? ¿Contratar a quien tú sabes como profesor? Por Dios, Albus. ¿Qué clase de institución es esta? Exigió. Convocaré una reunión inmediata del consejo escolar. Si no presentas tu renuncia de inmediato, te despedirán mañana a primera hora. Cornelius, estoy seguro de que no. Sal de aquí, Dumbledore, dijo James con firmeza, manteniéndose firme y cruzando los brazos sobre el pecho mientras Harry se acercaba y se situaba al otro lado de Cornelius, ambos enmarcados por Amelia y Minerva, quienes ahora miraban a Dumbledore con un aire y un asco apenas disimulados. James, todo lo que he hecho lo hice por... Fuera. Ladró James, interrumpiendo bruscamente a Dumbledore. ¿Mi varita quizás? Preguntó Albus esperanzado. ¿Te refieres a la varita de mi familia? Replicó James, arqueando una ceja. Sé la verdad, no intentes negarla, dijo frunciendo el ceño. Después de todo, por eso te interesaba tanto la capa, ¿no? Dumbledore no respondió a eso, simplemente apartó la mirada de James, solo para encontrar la misma mirada proveniente de Amelia y Minerva. Creo que ya es hora de que dejes a Albus, dijo Minerva con firmeza. Sí, creo que sí, admitió Albus en voz baja. Cuando me necesites, yo. No lo haremos, dijo James con firmeza. Será mejor que Sirius no te alcance antes. Tiene una larga lista de rencores contra ti, y su estancia en Azkaban no le ha ayudado a calmarse. Ya veo, asintió Albus, aceptando que se merecía eso y probablemente mucho más. Adiós, Albus, no dejes que las puertas te impidan salir, dijo Amelia, haciéndose a un lado para abrirse paso hacia la puerta principal del gran salón. Al hacerse a un lado, los estudiantes la imitaron, todos dispuestos a apoyar a la mujer que se interponía entre ellos y quien tú sabes. Albus simplemente caminó hacia adelante en silencio, moviéndose entre los estudiantes que se negaban a mirarlo, hasta que llegó a las grandes puertas y las abrió antes de salir al aire frío de la noche. Yo debería volver al ministerio, hay mucho que hacer, ¿sabes? Especialmente bueno, exclamó Cornelius, con la mirada yendo de James a Harry a las puertas abiertas. Aumenten el presupuesto para Aurores. Los necesitaremos con el regreso de Voldemort, dijo James asintiendo firmemente. Sí, claro. Cornelius asintió con entusiasmo. Sí, claro, te enviaré los papeles mañana por la mañana, Amelia. Muchas gracias, ministro. Amelia asintió, disimulando con éxito la sonrisa que amenazaba con dibujarse en sus labios. Bueno, sí, tengo que irme, no puedo perder el tiempo aquí todo el día, murmuró Cornelius rápidamente. Sí, mejor me voy. Supongo que la entrada por la Red Flu sigue disponible. Te guiaré, dijo Minerva con una sonrisa, señalando a Cornelius con la cabeza antes de indicarle que la siguiera. Supongo que los estudiantes estarán a salvo bajo tu cuidado por este breve periodo, ¿no? Sí, murmuró James, saludándola con la mano y una leve sonrisa mientras se dirigía a una de las mesas y se apoyaba en ella, prácticamente sentándose mientras se acomodaba. ¿Y entonces, Hufflepuff? Preguntó con una sonrisa, mirando la túnica amarilla y negra de Harry. ¿No estás decepcionado? Preguntó Harry en voz baja. No, dijo James, sonriendo y negando con la cabeza. Aunque Amelia estaba segura de que llegarías a Ravenclaw, explicó. El sombrero decía que era lo suficientemente valiente para Gryffindor, pero mi lealtad era mi mayor virtud, dijo Harry con una sonrisa pensativa mientras Susan se acercaba a él. También decía que podría ser genial en Slytherin, pero no estaba seguro de que la casa me sobreviviera. Rió James, rascándose la barba incipiente mientras pensaba en ello. La lealtad era algo que siempre había valorado, y en el pasado también lo habían elogiado por ello. Quizá Hufflepuff no fuera tan difícil como creía.
Bueno, ciertamente nunca esperé encontrar un Potter en mi estudio. Pomona, se rió James al reconocer la voz del antiguo mentor de Neville que se acercaba por detrás de él. Yo lo cuidaré, no te preocupes. Pomona sonrió. A ella también, dijo, señalando con la cabeza a Amelia y Susan. Creo que estarán bien, sonrió James, observando cómo Harry y Susan se escabullían a un lado para ver cómo estaban Daphne y Anna, mientras muchos otros estudiantes los seguían y se agrupaban a su alrededor para escuchar. James, eso es. No puede ser, ¿verdad? Filius, rió James para sí mismo. Siento mucho el duelo que tienes delante, no quería arriesgarme a que se escapara antes de poder encargarme de él. Sí, sí, exactamente. Filius asintió mientras se acercaba cojeando. Menuda selección de amuletos, impresionante, impresionante. ¿Y conjuros elementales? ¡Qué ingenioso! Lo intento, se rió James para sí mismo mientras veía a Minerva regresar al gran salón, esta vez afortunadamente sin los periodistas y el ministro. ¿Tienes que crear caos y drama donde quiera que vayas? Siseó Minerva al acercarse para unirse a la conversación. Todo eso se transmitió en vivo por toda la red inalámbrica mágica, ¿sabes? ¿En serio? James sonrió con suficiencia, mirando a Minerva antes de dirigir la mirada a Amelia. Bueno, imagínatelo. Sonrió, y sus ojos le indicaron a Minerva que lo sabía con certeza, y que probablemente lo había planeado así. Caos, drama y algo de suerte, diría yo. Filius rió entre dientes. Si alguna vez hubo más pruebas de tu identidad, diría que ahí las tenemos. Así es, Minerva frunció el ceño pensativa. Dado el espectáculo de esta noche, me perdonarás si me alegro bastante de que el joven Harry haya encontrado un hogar con los tejones. No estoy del todo segura de poder sobrevivir otros 7 años de ese drama. James resopló ante eso, sacudiendo la cabeza divertido ante la expresión exasperada de Minerva. Oh, yo no me preocuparía por eso, Minerva, dijo Amelia riendo entre dientes. Después de todo, si estás tomando el puesto de Albus, entonces necesitaré a alguien que se encargue de transformaciones y de la casa Gryffindor, suspiró Minerva, volviéndose hacia James y mirándolo fijamente. 2 jefes de casa, 3 asignaturas sin profesores, y además el puesto de subdirector. Preguntó. Y eso sin contar los cursos que Albus impartió cuando era necesario, como su curso de alquimia éxtasis, que por suerte no se imparte este año. ¿Sabes? Creo que eso podría ser mi mejor marca personal, sonrió James, alborotándose el cabello divertido por cómo habían resultado las cosas. Sin duda, suspiró Minerva, frustrada. Informaré a los elfos del colegio para que lleven el banquete a las salas comunes separadas. No tiene mucho sentido intentar acorralarlos a todos de vuelta al gran salón después de lo ocurrido esta noche. Si ambos informan a sus prefectos para que empiecen a llevar a los estudiantes a sus casas, tendré que encontrar a alguien que se encargue de la casa Slytherin. Pomona y Filius asintieron ante esto, moviéndose rápidamente para reunir a sus Hufflepuff y Ravenclaw de alrededor del gran salón y los escucharon juntos hacia los estudiantes mayores y los prefectos, mientras Minerva se dirigía a buscar a Séptima y hablar con ella sobre la población Slytherin de la escuela. La verdad es que salió mejor de lo que esperaba, le susurró Amelia a James una vez que Minerva, Pomona y Filius se marcharon. 50 y 50, James se encogió de hombros con una leve sonrisa. Lo admito, me decepciona que Snape se escapara antes de que pudiera confrontarlo. Tenía muchas cosas que decirle que nunca antes tuve oportunidad de decirle. El Slytherin consumado, vio que todo estaba en su contra, así que se retiró para luchar otro día. Amelia suspiró, asintiendo. Sonrió James. ¿Se quedarán los dos para el banquete de bienvenida? Preguntó Pomona, volviendo contoneándose hacia James y Amelia mientras los prefectos de Hufflepuff sacaban a los nuevos estudiantes del gran salón para seguir al resto de los tejones escaleras abajo. Sé que no será igual que el gran salón o la torre de Gryffindor, pero nuestra guarida es un lugar muy cómodo, señor Potter. Llámame James, sonrió James, extendiendo la mano hacia Pomona. Sintiéndose un poco extraño al presentarse con otro nombre cuando conocía al profesor de herbología desde hacía tanto tiempo. Me encantaría, dijo con una amplia sonrisa. Por supuesto, Pomona, rió Amelia entre dientes. Será genial volver a ver la antigua sala común, admitió mientras James se levantaba de donde había estado sentado, apoyado en las mesas de Ravenclaw.
Pomona sonrió para sí misma al notar las miradas y pequeñas sonrisas entre James y Amelia, contenta de guardar esos pensamientos para sí misma por ahora mientras conducía a su pareja fuera del gran salón y hacia las cocinas para encontrar los barriles secretos que conducían a la sala común de Uflepuz para que todos pudieran comer y relajarse por fin.